En este video hablaremos acerca de las capacidades físicas, también llamadas valencias físicas. En primer lugar, podemos decir que las capacidades físicas son características individuales de la persona, determinantes en su condición física y que se demuestran a la hora de poner en práctica nuestras habilidades motrices. Se fundamentan en las acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria. Se caracterizan además, porque se pueden medir, pues se concretan en función de los aspectos anatómico-funcionales. Además, se pueden desarrollar con el entrenamiento y la práctica sistemática y organizada del ejercicio físico. En este video es preciso aclarar que no es lo mismo hablar de capacidad física y de cualidad física. Capacidad es la potencialidad. Por ejemplo, en fuerza, rapidez o resistencia, con la que una persona podrá realizar, si fuera el caso, una determinada acción motora. Las capacidades físicas se miden, utilizando para ello métodos y unidades de medida. Por otra parte, el concepto de cualidad es distinto. Cualidad se refiere a las características de las acciones motoras en plena realización o ya ejecutadas. Ejemplo, una gimnasta que está realizando o que ya ha realizado una serie acrobática en un esquema de viga de equilibrio. La ejecución de sus acrobacias pueden ser calificadas como fuerte, rítmica, ágil, veloz. Al contrario de las capacidades, las cualidades físicas no se miden, se aprecian. En resumen, la capacidad física expresa las posibilidades cuantitativas de ejecución y medición. La cualidad física expresa características y atributos personales. La capacidad física que tiene cada organismo nos dice si es apto o no apto en una tarea determinada. La cualidad física nos muestra las aptitudes personales para la actividad física y el deporte. La capacidad física es la potencialidad de desarrollo. La cualidad física expresa valores más o menos elevados de rendimiento. La capacidad física determina el aspecto cuantitativo del movimiento. La cualidad física determina el aspecto cualitativo del movimiento. A pesar de que las capacidades físicas de un organismo provienen de su genética, mucho de su ejecución tendrá que ver con la práctica y con el estado físico, que es la condición general de preparación para el ejercicio físico que un organismo determinado posee. Así, una persona con tendencia genética a una baja resistencia podría entrenarse y mejorar esta capacidad, sobreponiéndose a las limitantes con que nació, ya que su organismo responderá a la práctica. Las capacidades físicas se clasifican en dos tipos, condicionales y coordinativas, las cuales a continuación veremos por separado. ¿Qué son las capacidades físicas condicionales? Las capacidades físicas condicionales dependen de la eficiencia energética del metabolismo, o sea, de la capacidad del cuerpo de sostener el esfuerzo frente al consumo de la energía disponible durante el trabajo físico, de modo que no implican acciones ni condicionamientos conscientes, sino más bien de ciertas capacidades pasivas. Son ejemplo de estas capacidades físicas condicionales las siguientes. La fuerza es la capacidad para vencer, contrarrestar o superar una resistencia a través de la contracción de nuestros músculos. La resistencia es la capacidad para mantener voluntariamente un esfuerzo de manera eficaz durante el mayor tiempo posible, antes de llegar al umbral de cansancio o a un nivel elevado de fatiga. La flexibilidad es la capacidad que, con base en la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido o rango de amplitud de las articulaciones, considerando tendones y músculos, en posiciones o movimientos diversos, permitiendo realizar a la persona acciones de exigencia articular con el menor riesgo de lesión posible. La velocidad es la cualidad física que permite realizar acciones motrices en el menor tiempo posible, a un ritmo máximo de ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga. Algunos la comparan a la rapidez. La rapidez representa una distancia recorrida en un tiempo determinado. La velocidad es lo mismo, pero tiene en cuenta la dirección. ¿Qué son las capacidades coordinativas? Las capacidades físicas coordinativas son un tipo de capacidades sensomotrices que tienen que ver con el control y la gestión del movimiento. Su ejecución es consciente y la repetición puede llegar a conducir a la fijación de movimientos requeridos según una finalidad determinada.
Las capacidades coordinativas derivan del sistema nervioso central, SNC, y de sus procesos de control y regulación del cuerpo, los cuales nos permiten enfrentar acciones motrices previstas, o sea, repetitivas, ensayadas o estereotipadas, o imprevistas, inéditas, que requieren de una capacidad de adaptación. Estas capacidades coordinativas se integran unas de otras y se clasifican de la siguiente manera. Capacidades coordinativas generales o básicas. Capacidades de adaptación, nos permite variar patrones de movimiento establecidos para adaptarlos a una situación o posición determinada, es decir, permiten adaptar los movimientos aprendidos a las nuevas situaciones. Capacidad de anticipación, capacidad que posee el hombre de anticipar la finalidad de un determinado movimiento, manifestándose antes de la ejecución de dicho movimiento. Existen dos: anticipación propia, capacidad de realizar movimientos preparatorios antes y durante la ejecución. Anticipación ajena, capacidad de anticipar la finalidad de los movimientos del adversario, del propio equipo o de un objeto en específico. Capacidad de acoplamiento, combinación o coordinación, es la capacidad que posee el hombre de combinar o integrar, secuencial o simultáneamente en una estructura única, varias acciones motrices o movimientos. Capacidades de regulación del movimiento, se ocupa de regular el desarrollo de las acciones motrices para lograr los objetivos deseados. Capacidad de adaptación del movimiento y cambios motrices, la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones en que se realizan los movimientos. Capacidades coordinativas especiales. Capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad que tiene el hombre de conocer y mantener la posición y ubicación del cuerpo en todo momento, atendiendo a su espacio y tiempo, con relación a los movimientos a realizar dentro de un campo de acción definido. Capacidad de percepción espaciotemporal, que nos permite incorporar al movimiento de nuestro cuerpo diferentes objetos externos, evaluando la velocidad, distancia y peso de cada uno. Capacidad de diferenciación, capacidad de analizar y diferenciar las características de un movimiento o esfuerzo de acuerdo al tiempo y el espacio, poniendo en acción partes específicas del cuerpo, con la tensión y relajación musculares justas y necesarias para responder de forma eficiente y oportuna. Capacidad de ritmo, es la capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente la tensión y distensión de los músculos de forma consciente. De igual forma, es la realización de movimientos armónicos combinados secuencialmente con otros movimientos de manera armónica y conjunta. Capacidad de equilibrio, es la capacidad que posee la persona para mantener el cuerpo en equilibrio sobre una base de sustentación o apoyo en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos. Cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. Capacidad de reacción, es la capacidad de dar respuestas motoras oportunas y adecuadas, en el menor tiempo posible, a determinados estímulos o señales acústicas, ópticas o táctiles. Capacidad de relajación, es la capacidad de relajar, liberar de tensión, de forma voluntaria a la musculatura corporal. Piensen en una gimnasta, quien debe liberarse de tensión a tal nivel que consiga disminuir su ritmo cardíaco, para poder encontrar el mejor momento para ejecutar su ejercicio en el aparato de salto. Capacidades coordinativas complejas. Agilidad, es la capacidad que tiene una persona para solucionar rápidamente las tareas motrices planteadas. Aprendizaje motor, es la capacidad que posee el hombre de dominar en el menor tiempo posible, la técnica de nuevas acciones motrices. En conjunto con el desarrollo simultáneo de las capacidades físicas condicionales, garantizan un mejor aprendizaje, más racional, más acelerado y de mayor calidad. Facilitan la asimilación y el dominio de ejercicios o gestos técnicos compilados durante el proceso de entrenamiento. Permiten un aprendizaje más consecuente, específico y racional de las técnicas o ejercicios que son requeridos según la actividad deportiva desempeñada. Como el resto de las capacidades motrices, las capacidades coordinativas pueden potenciarse y fortalecerse a través de la ejercitación continua y la práctica. Sin embargo, poseen un componente innato, o sea, propio de las características con las que nacemos. Estas capacidades juegan un rol importante en la práctica de los deportes y componen la base de la llamada inteligencia motriz de los individuos y de la memoria muscular. El conjunto de estas capacidades son las que buscamos encontrar en los que llamamos perspectivas de talento para el deporte.